Hay preguntas que no nos dejan dormir de noche, no por su falta de respuesta, sino porque a veces la respuesta es peor que la pregunta. Y justamente de eso trata esta serie, preguntas que por alguna razón provocan detenernos y cuestionar aquello que pensábamos cierto. ¿Estarías dispuesto a preguntarte a ti mismo? Bienvenidos a Preguntas que no te dejarán dormir hoy. Número 5. ¿Quién presionará el botón primero? En más de una ocasión, la humanidad ha estado al borde de presionar el botón rojo, un botón que solemos referenciar con frecuencia como el botón que activaría las bombas nucleares de las potencias en el mundo. Se cree que desde hace décadas existe suficiente armamento como para acabar varias veces con la humanidad, y aunque pensemos que en estos instantes estamos seguros, realmente estamos en el momento histórico más cercano del uso de bombas nucleares. Cada día que pasa es un día más cercano a que un país con una ideología radical termine utilizando el botón rojo. Y peor aún, es posible que otro país termine presionándolo por una falsa alarma. Y es que las falsas alarmas son más peligrosas que las alarmas reales, pues un país podría atacar a otro simplemente porque piensa que el otro país atacará primero. Una vez las bombas nucleares comiencen a volar, esto significaría el fin de la vida como conocemos. Hoy día, otras cosas nos preocupan, y el miedo de la Guerra Fría sobre un posible ataque nuclear se ha calmado bastante. Pero ¿será que la humanidad está destinada a utilizar este armamento? Esto nos lleva a preguntarnos, ¿quién o quiénes presionarán el botón primero? Número 4. ¿Cuál conspiración es real? Si deseas tener la verdad sobre la mayoría de conspiraciones en Internet, solo debes afirmar que es falsa. El 99% de las teorías de conspiración resultarán siendo bulos o malas interpretaciones de la realidad. El ser humano suele escoger estas ideas y creerlas como ciertas porque su realidad es aburrida. Pero ¿qué si el 1% de estas teorías son reales? Obviamente, ideas como Illuminatis, reptilianos, Área 51, viajes en el tiempo o incluso control mental suelen ser descartadas rápidamente por ser consideradas absurdas y sin evidencia. Pero ¿qué si una de estas teorías son reales? ¿Qué si lo que pensamos que es real no es más que una fachada, una ilusión que nos contamos a nosotros mismos, que preferimos creer que estas ideas son absurdas para no aceptar estas repercusiones en la realidad? Aunque la mayoría de teorías de conspiración que involucran gobiernos han sido falsas, sabemos por papeles desclasificados que muchas de estas ideas terminaron siendo ciertas, que muchas personas acusadas de ser conspiracionistas o conspiranoicos, una vez estos documentos fueron desclasificados, realmente se reveló que tenían la verdad, aunque nadie les creía en su tiempo. Como mencioné, el 99% de las teorías de conspiración serán falsas, no tendrán ningún sustento, pero ¿qué de aquellas que son verdad? Esto nos lleva a preguntarnos qué teorías que pensamos que hoy día son absurdas realmente serán correctas en el futuro. Número 3. ¿Qué hacen con toda la información que guardan de nosotros? Recientemente la plataforma de videos TikTok ha sido baneada en Estados Unidos, una censura impuesta y que entrará en vigor en varias semanas, si no es que es comprada por la compañía Microsoft. Se le acusa de guardar información de todos los usuarios y luego brindárselas al gobierno chino. Por la misma razón, una marca de celulares el año pasado fue baneada del país. Al parecer el gobierno chino está en el mercado de la recolección de información, y digo mercado porque no solamente se ve en este país, generalmente en todos los países avanzados, el gobierno vigila a los ciudadanos. Incluso en redes sociales estadounidenses como Facebook han tenido que aceptar que recolectaron información de los usuarios sin que estos lo supieran, para luego realizar experimentos psicológicos o vender información a anunciantes. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué nuestra información individual es tan valiosa? ¿Qué intereses tendrán los países para saber lo que hago en mi casa? Obviamente, el dinero es un factor importante. Los anunciantes usarán esta data para lograr vendernos un artículo, pero muchas veces esta información es utilizada para controlar a
aquellas personas que piensan distinto, aquellos que representen un peligro para el sistema. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿para qué desean tanta información de nosotros? ¿Qué podrían hacer con ella en el futuro? Lo peor de todo es que la mayoría del tiempo logran el acceso a esta información porque nosotros mismos la brindamos. En el tiempo de antes se enviaba un espía para saber lo que hacía una persona. Hoy día basta con entrar a su Facebook. Las personas forman parte del sistema de espionaje más grande del mundo, un sistema al cual han entrado por voluntad propia. Número 2. Existe un gobierno tras el gobierno. En unos meses se acercarán las votaciones de distintos países. Muchos de los que ven este video saldrán a votar a las urnas, a ejercer su voto, a hacer valer la democracia. Pero para otros, esa democracia es una ilusión. Algunos afirman que tras el gobierno existen personas que verdaderamente influyen y tienen el control. Empresas privadas, familias poderosas o políticos que siempre estarán tras el telón, manipulando a todo político que sea escogido por el pueblo. No es raro ver que presidentes nuevos continúen con el legado del presidente anterior, pues las mismas personas influyen durante décadas. Es como si paralelamente al gobierno existiera otro gobierno que nunca cambia, y es quien verdaderamente tiene el poder. ¿Será que exista un gobierno tras el gobierno? Y la número 1, vivimos en la realidad. Anteriormente he hablado de la teoría de la simulación, solipsismo o cerebro en la jarra. Teorías que proponen que nuestra realidad podría no ser lo que parece, pero realmente no necesitamos ir tan lejos para vivir en una falsa realidad. No necesitamos una simulación creada en computadora para vivir en una simulación. De acuerdo al filósofo Jean Bridillard, la sociedad moderna funciona en simulaciones y simulacros. Simulaciones son aquellas cosas que se aparentan. Por ejemplo, imaginemos que las noticias de hoy se muestre un video de un político siendo atacado. Este video podría causar indignación de toda aquella persona que lo ve, que desencadene protestas, pero tal vez este video no sea del todo cierto, que sea manipulado por la misma prensa. En este caso, la prensa crearía una simulación, una falsa realidad, y las personas que actúen bajo esta simulación estarían viviendo en un simulacro de la realidad, lo que el filósofo llamaba una hiperrealidad. Si constantemente somos mentidos por las noticias y medios oficiales y actuamos en base a esas mentiras, ¿realmente estamos viviendo en la realidad? Estamos viviendo en un simulacro de ella. Cuando nuestros pensamientos en el día a día son influenciados por noticias falsas o exageradas, ¿realmente vemos la realidad tal y cual es o vemos lo que otros desean que veamos? Hay muchas preguntas que nos quitarán el sueño, pero lo más importante es siempre hacer preguntas, no importando cuán impactantes sean las respuestas. Pero cuéntame tú qué piensas de todo esto. ¿Qué pregunta te ha hecho pensar? Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, no asumas nada, cuestiona todo. Esto fue Hipnos Morfeo.